En 2012 arranca la llamada Operación Emperador con la detención del empresario chino Gao Ping, al que se investiga por blanqueo de capitales y otros delitos en una causa en la que aparecen otros conocidos de otras causas de corrupción, como el contable señor Arturo Fasana, o policías implicados como el comisario don Carlos Salamanca o el señor Gómez Gordo, hermano de un directivo en el gobierno de la señora Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha. Precisamente, esa presencia de policías es lo que hará investigar al responsable de asuntos internos, el comisario Martín Blas, pero la cosa acabará mal cuando el comisario Martín Blas trate de implicar en el caso a un familiar del comisario Villarejo, aunque este no sea policía. El señor José Manuel Villarejo no está investigado en el caso Emperador, aunque se da la circunstancia de que el juez instructor, señor Andreu, era considerado un amigo del señor Villarejo, mientras que el fiscal, el señor Grinda, era considerado un enemigo del señor Villarejo. Cuando el señor Martín Blas trate de implicarle en el caso Emperador, estallará la guerra de comisarios. Los dos policías, que parecían disputarse el control de la policía ante la inminente jubilación del DAO, el principal mando, moverán a partir de entonces a todos sus periodistas afines en aquella contienda. ¿Por qué se rompen sus relaciones con Martín Blas? Porque veo que, señoría, el señor Martín Blas, con el que yo tenía magníficas relaciones, lo está utilizando, digamos, el CNI para una serie de actuaciones contrarias, digamos, a lo que era el comportamiento policial, y yo me enfrento a él y empiezo con una serie de tensiones que desembocan en que, digamos, yo le denuncio, hay varias denuncias, etcétera, etcétera, y a partir de ahí yo dejo de tener, digamos, relaciones con él. Por la historia de Gao Ping y de la Operación Emperador, que él estaba ahí empezó la guerra de los comisarios, de Martín Blas, Villarejo, en esa historia. Iba a ser justo en el tema por el que te iba a preguntar. Ahí empieza la guerra gorda, ¿no? Y después los enfrentamientos de Villarejo con el director del CNI, con el general Félix San Roldán, ¿no? Marcelino es un hombre que tiene el problema de que no ha sido nombrado a los puestos que él aspiraba y mete en un sitio donde no tenía que aparecer el hijo de Villarejo, que es en el caso Gao Ping. A partir de ahí, porque no era policía, el hijo de Villarejo no es policía y le mete de alguna manera que yo le pregunto, ¿y esto por qué? Bien, a partir de ahí fue una guerra sin cuartel. Operación Gao Ping, que Gao Ping es la mafia china que está instalada en España y blanquea los beneficios a través de la banca privada andorrana. Eso es un resumen, y ahí aparece una conversación del comisario Carlos Salamanca, entonces jefe del aeropuerto, que está hablando con Gao Ping y le dice: oyes, hazme caso de una puta vez. Te pido por favor que atiendas a este chico, porque es hijo de un amigo mío, del comisario Villarejo, es hijo del comisario Villarejo. Bien, yo no hice ningún comentario, ni puse nada, ni quité nada, tal cual estaba en las transcripciones, tal cual lo remitía a la Fiscalía. Ocasión de que en un informe que hace la Brigada de Asuntos Internos sobre personas del Cuerpo Nacional de Policía que podían estar implicados en la trama de Gao Ping, Marcelino Martín Blas incluye entre todos esos, que luego quedaron todos exonerados y son todos inocentes, incluye entre todos esos al hijo de un comisario, y el hijo del comisario es el hijo de Villarejo. De tal manera que esos informes aparecen todos los policías y el hijo de un comisario. Y en base a esa circunstancia dicen, no es policía, pero es hijo de un policía. Coño. Y yo le dije a Marcelino, oye, pero bueno, pero los policías tienen primos, tíos, abuelos y vecinos. ¿Por qué metes al hijo? Nunca me lo respondió. Jamás me lo respondió el por qué había metido al hijo. Que el hijo no tenía nada que ver. Pero el episodio más raro de la Operación Emperador ocurrirá en torno al fiscal Grinda, cuando el abogado, señor Ignacio Peláez, antiguo fiscal, aparece el 18 de mayo de 2017 en la cadena de televisión de la Iglesia 13 para asegurar ante don Antonio Jiménez que el fiscal del caso Emperador es un pederasta. Claro. Bueno, Ignacio Peláez nos acompaña esta noche para hablarnos de un caso bastante truculento. Tiene que ver con un fiscal anticorrupción. El fiscal José Granda. Fiscal anticorrupción... José Grinda. Grinda, perdón, Granda no, Grinda, José Grinda González. No, yo lo que quiero, y te agradezco mucho que me hayas invitado al programa, yo quiero explicar un caso que para mí, en los años que llevo en la justicia, que ya son varios,
me parece de los más graves que yo he visto en toda mi vida ejerciendo en la justicia. Y es que este señor tiene 4 procedimientos penales que la Fiscalía los ha cerrado. O sea, siendo fiscal anticorrupción y ejerciendo como tal, tiene 4 procedimientos abiertos. Que la Fiscalía los ha parado y los ha cerrado. Entonces, el más grave de todos tiene 2 procedimientos como pederasta. No me digas. Pederasta. Va a ser reincidente. Primero se abrió un procedimiento en Alcalá la Real, provincia de Jaén, porque mandó un Twitter a una niña menor de edad con pornografía infantil y proponiéndole que si quería ver leciendo sexo, pues se metiera en tal página. ¿Y eso está investigado y comprobado? La madre de la niña puso una denuncia en Alcalá la Real, al cuartel de la Guardia Civil, y la Guardia Civil comprobó que el que habían mandado ese mensaje era el señor Grinda González. ¿Y a partir de ese momento qué pasa? El juez abrió un procedimiento judicial porque lo puso en su conocimiento la Guardia Civil de Alcalá la Real, pero el fiscal decidió que no había que seguir adelante. Y como la madre no se personó, el caso se cerró. Como es un pederasta reincidente, que es lo que a mí me preocupa, a los pocos años volvió a hacer otra cosa parecida. Y esto es un juzgado de Cangas, del Morrazo, de la provincia de Pontevedra, que la Guardia Civil nuevamente investiga una red de pederastas, Operación Telemaco, y aparece también como usuario de esa red de pederastas, que yo no he sido capaz de verlo, porque son unas fotos escalofriantes, aparece y la Guardia Civil lo acredita con informes periciales como usuario el señor Grinda González. Villarejo es un miembro destacado de la policía que se caracteriza por estar metido en muchísimos asuntos oscuros y hacer muchas manipulaciones. Le pregunto, ¿existe la posibilidad de que estas acusaciones tan gravísimas hayan sido montadas por una mano ajena? Vamos a ver. Con el cual yo no tengo nada que ver, con el señor Villarejo. Acusación que al día siguiente repetirá en el canal Intereconomía del señor Julio Ariza. Señor Peláez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Velo ahí. Don Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, aquí andamos. Gracias luchando. primero por atendernos. Anoche a usted vosotros. desveló un asunto de extraordinaria importancia para la justicia española. ¿Puede usted contarnos o contárselo a nuestros espectadores sintéticamente? Bueno, de la forma más resumida posible es que hay un señor que se llama José Grinda González, fiscal anticorrupción, de la Fiscalía Anticorrupción, que dos tribunales, no yo, un bulo que he escuchado por la calle, 2 tribunales de justicia le abrieron un procedimiento cada tribunal porque es un pederasta. Ya. Ni trabajo para el señor Villarejo, ni el señor Villarejo ha sido el que me ha facilitado los datos de este tema, por supuesto. En Intereconomía, varios tertulianos se sumarán a la campaña contra el señor Grinda. Si hay un delito, un crimen que provoca una atroz repugnancia física y un telúrico asco espiritual, es la pederastia. Si las denuncias de 2 delitos de pederastia perpetrados por el fiscal anticorrupción José Grinda González resultasen ciertas, más le valdría acogerse a la rueda de molino. Se da la circunstancia de que Intereconomía es el único canal al que el señor Gao Ping concedió una entrevista después de la Operación Emperador. Yo siempre he sido empresario. Desde que llegué a España, comencé a trabajar de cocinero. Solo he hecho 3 cosas: trabajar, ahorrar e invertir. Explicaré al señor juez lo que tenga que explicarle sobre todas esas cuestiones y colaboraré para aclarar todos estos temas, pero que no tiene ni fundamento todo lo que me están acusando. Un audio difundido por el hoy eurodiputado don Luis Pérez, alias Alvise, asegurará que la operación contra el señor Grinda fue orquestada por el abogado señor Peláez, en complicidad, una vez más, con el comisario Villarejo. Un plan para destruir a una persona, para cancelarla social, pública y laboralmente. Aunque el señor Peláez murió a los pocos meses de lanzar esa acusación contra el señor Grinda, sus herederos han tenido que pagar una indemnización al fiscal por aquellas palabras que dijo en 13 y en Intereconomía, condena de la que estos medios apenas han informado. 13 y creo que son todos se llama Intereconomía, que las dos emiten de repente entrevistan al señor Peláez, que aparece ahí para contarles que un fiscal llamado Grinda es poco menos que un pederasta. Tú escribiste en algún artículo de Oki Diario que te parecía un error que hubieran dado pábulo a esa información. Esto, que no lo publicó ningún periódico, se quedó únicamente en que 13 y Intereconomía, que son los dos medios que se hicieron eco de aquel asunto. ¿Te acuerdas de esta historia del fiscal Grinda? A mí me pareció eso vomitivo. ¿Cuál había? Porque claro, para los espectadores, un día apareció ese señor presentado como criminal y luego desapareció el tema. Sé que el señor Peláez ya murió. Una cosa, lo más grave es que Peláez aparece ahí,
oye, a mí no me gusta hablar de las personas que han fallecido, pero ya Peláez era un personaje público también. Yo soy de la teoría de que los periodistas no mienten, sino se equivocan, cometen errores, no verifican la información, pero no he conocido a periodistas que a sabiendas han mentido. Para mí ya no es periodista, si una persona miente a sabiendas. Pero en este caso de Peláez y de esas 2 entrevistas, creo que le hicieron una en Intereconomía y otra en 13 Televisión, ¿no? Efectivamente, el señor Peláez, creo, bueno, el Grinda, el fiscal Grinda, que en esa época no era una persona que fuera un personaje de mis preferencias, porque yo en el Confidencial le aticé muy duro a Grinda, por la historia de Gao Ping. En esas entrevistas que concede Peláez, él acababa de estar en Rusia y estaba defendiendo a unos rusos con unas investigaciones que llevaba Grinda en la Fiscalía Anticorrupción. Eso lo hacen para asesinar al mensajero, entre comillas, que en ese momento era Grinda, o sea, para defender a unos rusos que habían sido investigados en redes de corrupción en España y que tenían problemas de extradición y de la cárcel y tal, ¿no? Aquello me pareció como muy vomitivo, independientemente que fuera verdad o mentira la historia, que no había nada de pederastia en el comportamiento del señor Grinda. Había habido alguna entrada en alguna página web o alguna conexión con alguna persona que él no sabía si era mayor o menor. La cuestión es que todos los juicios que emprendió el señor Grinda contra Peláez, que falleció en medio de todo ese proceso judicial, pues las ha ganado. Además, existe otra implicación del comisario Villarejo en la Operación Emperador, que los abogados de Herrero Asociados, clientes de Villarejo en la Operación Iron, una de las piezas del caso Tándem por las que ha sido condenado, también aparecían implicados en el caso Emperador. Permítame que le pregunte por una persona que ha presumido mucho de su enemistad con usted, que es el comisario Martín Blas. Pues es un pobre hombre, de verdad. Ya. Y además trabajó mucho conmigo, porque es que cuando se ha buscado una historia que además han dicho varios en sede parlamentaria de dónde viene el origen de la enemistad entre ustedes dos, supuesta enemistad, lo que se llama entonces la guerra de comisarios, lo marcan todos en la Operación Emperador. Porque lo que viene a decirse cuando se produce la Operación Emperador, que era una operación contra la mafia china, que por cierto no sé cómo acabó porque se ha ido alargando el tema contra el señor Gao Ping, en esa operación hay policías implicados, como el señor Carlos Salamanca, que luego ha sido condenado, pero no por este tema, sino por otro tema, por el que había recibido dávidas por favores portuarios, y también el hermano del señor Gómez Gordo. Como hay policías implicados, se mete a asuntos internos, que es donde dirige el señor Martín Blas. Y lo que se ha comentado es que el señor Martín Blas, por tanto entiendo que ya estaba contra usted, sin que sea policía, mete a un familiar suyo únicamente para atacarle a usted. Porque supuestamente no es exactamente así. Lo han contado tanto Fuentes Gago como el señor Pino en sede parlamentaria. Bueno, digo que no es exactamente así, porque todo en la vida, como en el mundo jurídico, el tiempo es muy importante, el calendario temporal es muy importante porque determina la coherencia de las cosas, ¿no? Mire, no puedo extenderme demasiado en el tema Emperador porque me comprometí en un documental que van a hacer precisamente de la causa en dar una serie de datos y no quisiera, digamos, reventarle mucho. Pero le diré algo muy simple. Hasta que surge el tema Emperador y aún así después seguimos trabajando en otros temas, yo tenía unas muy buenas relaciones con Martín Blas. ¿Por qué? Porque era el jefe de la brigada que me apoyaba a mí en todas las operaciones. Es decir, en Cataluña, cuando yo me entrevistaba con Javier de la Rosa, cuando venía Victoria Álvarez aquí, la cobertura de protección, cuando tal. Benjamin, ¿por qué? Porque es la brigada estrictamente política que hay en la policía, bajo la cobertura de investigar a policías corruptos. En realidad, depende directamente del director de la policía y del DAO. No le tiene que dar explicaciones a nadie, por lo tanto, el director y el DAO lo utilizan para mil operaciones. Y el señor Martín Blas está precisamente, por ejemplo, imputado en la Kitchen, el tema de tal, fíjese por qué, ¿no? Entonces,
Yo tenía unas relaciones, además me parecía un tipo majete, un poco rústico y tal, por su forma de hablar y tal. ¿Qué ocurre? O sea, rústico además entre nosotros. ¿Qué ocurre? Que un día me cita a mí el DAO, no sé si el DAO, el director, vamos, me citan allí a Miguel Ángel y me dicen, estamos preocupados porque el juez del caso Emperador, el señor Andreu, va a abrir una pieza separada, secreta, contra Carlos Salamanca y varios policías más y tal y cual, no sé qué. Y entonces yo le digo, eso es mentira. ¿Cómo? Fundamental. Porque el señor Andreu es amigo personal de Carlos Salamanca. Amigo mío, pero mucho menos amigo. Muy amigo. Digo, y dudo mucho que haya abierto una causa contra él por la cara. No, pues sí. Entonces, ahí está Martín Blas. No, es que tengo informaciones de la Fiscalía Anticorrupción que ha abierto la pieza de que son mentiras. Digo, pero está muy fácil. ¿Y sabes lo que hago? Llamo por teléfono al señor Andreu, directamente. Y le digo, señor Andreu, perdone que le moleste, magistrado. Mire, usted ha abierto una... Es que estoy aquí con la DAO. ¿Cómo? Páseme. Y le pasa al lado y le dice, oiga, le prohíbo que usted abra usted una investigación en un sumario mío. No, es que mire, tal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué descubro con eso? Pues resulta que el CNI había, digamos, contado con un fiscal, José Grinda, al que tenía bastante, digamos, controlado, y a escondidas del juez instructor abre él una causa para acabar con el comisario digamos, del aeropuerto. ¿Por qué? Por una razón fundamental, porque el comisario, con buen criterio, cada vez que iba a lo del CNI o a llevar maletas con dinero y a pasarlas sin control, o personas que no tenían documentos, siempre decía, oye, que llame tu jefe amigo y decirle que esto es un tema oficial, porque yo no sé si es un business tuyo. Y claro, ante todas esas pegas, automáticamente deciden, vamos a acabar con él. Y montan el tema. Y a partir de que yo protesto y les desenmascaro, ¿qué ocurre? Que deciden, bueno, vamos a darle un mensaje. Pues ten cuidado que te puede doler la cabeza. Me dijo así un día de pasada. Y efectivamente, mi hijo, un hijo mío, que tenía entonces una empresa de ambientadores, quería saber dónde estaba la fábrica para irlos directamente a comprar a China, y habla con uno del Cobo Calleja. Y a partir de ahí sale una nota diciendo, hay un empresario que se llama tal, que puede ser hijo del comisario tal y que habla con un chino. Y eso es todo. Y claro, me la mete en un informe, Andreu me llama y me dice, te vas a cabrear por esto. Claro, yo voy y le digo, yo me voy a cagar en la mano y que eso es un error, perdona. Yo sabía que era mentira, pero cuando el tema se enrarece es en el 2014, cuando ya siguiendo la pauta de que hay que acabar con Villarejo como sea, porque está tocando las narices al CNI, deciden meterme en el tema del pequeño Nicolás, que no es por mi vida. Y entonces hacen el famoso informe donde dicen que yo estoy en el canal y tal, y que me confunden encima con otra persona. Luego retomaré ese bueno, quiero decir, es ahí cuando yo me enfrento a todo, al ministro, al secretario de Estado, a todo, y le digo, o este señor lo cesáis porque ha falsificado un informe en una causa judicial, o de lo contrario, conmigo no contáis para nada. Y ahí va todo. Una curiosidad. ¿Sabe que hay una condena al señor Ignacio Peláez, aunque ha salido cuando él ya había fallecido, porque él aparece en mayo, en los días 18 y 19 de mayo del 17, en 2 programas de televisión, en Intereconomía y en 13, para decir que el señor José Grinda hay una acusación de pedofilia contra él que no se está investigando? Y se ha publicado desde que eso era una operación de don Andrés Gómez Gordo para salvar a su hermano, hasta que usted, porque hay un audio de usted con el señor Peláez donde al parecer hablaban del tema. ¿Considera que fue una operación de descrédito lo que hizo el señor Ignacio Peláez en paz descanse? Que además me sorprende que los medios que lo hicieran eran programas que no hablan habitualmente de estos temas, porque temas sería un tema de crónica negra, pues hay otros programas, pero irse al Gato al Agua o al Cascabel de 13 a hablar de esto es poco habitual. Mire, el dato objetivo es que el señor Grinda aparece en 2 sumarios por un tema, digamos, de pornografía infantil. Y aparece
en dos, digamos, dos sumarios, uno de ellos en Cangas de Morrazo y otro creo que en Andalucía. El primero es por un programa experimental que hace la Guardia Civil para el cruce de datos y al final descubren, cuando ya es tarde, que uno de los que está, digo que es tarde porque no saben cómo pararlo, entonces aparece. ¿Y qué ocurre? Lo imputan, pero desgajan a todos los infractores y él, que vivía en Majada Honda, donde su esposa, funcionaria de los juzgados, lo llevan a ese juzgado. ¿Qué ocurre? Que él se mueve rápidamente con sus contactos con el CNI, porque él trabaja mucho en el tema de Cataluña y tal, y yo no creo que sea un mal fiscal. Lo que ocurre es que no tengo ninguna duda que tiene esos problemas personales. No tengo ninguna duda. Otra cosa es que ojalá ella ya se haya curado, aunque eso es una enfermedad difícil. ¿Por qué han sido condenados los herederos de Ignacio Peláez? Por calumnia e injuria. Bueno, porque obviamente resulta que ambos sumarios han desaparecido. Es decir, el de Majada Honda. Bueno, antes de eso le llama un capitán, Basilio, de la Guardia Civil, digo más. ¿El mismo Basilio del tema Andorra? El mismo. Hay vasos comunicantes en todo. Bueno, sí, creo que es el mismo. Creo que hay pocos mandos igual de la Guardia Civil que se llaman Basilio, pero bueno, creo que es el mismo. Entonces le llama y le dice, oye, vamos a ir a hacer un registro por orden judicial, borra todo lo que hay en el ordenador y tal. Entonces dice, por favor, vení cuando no esté mi esposa y tal y cual. Va y cuando ven el ordenador ven que no lo ha borrado bien. Entonces dice, vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces va el CNI y dice que puede ser que la mafia rusa le haya sembrado ese tema y tal, y que se lo van a llevar para estudiar. Y a los pocos días, pues le dicen, señoría, qué mala suerte que se nos ha jodido el ordenador, hemos hecho pruebas y al final se ha destruido todo. Y el juez ese dice, bueno, pues yo quiero ir destinado a tal sitio y así no me enfado. Que el hombre lo cambia de destino. Qué cosas, ¿no? Y luego después en Andalucía, es una menor, que creo además que eso está todavía, creo que el Constitucional además le ha dado la razón a esta señorita, pues dice que este señor, Grinda, contacta con ella, él dice que pensaba que era mayor de edad, donde dice que le gusta hacer el amor con su esposa, disfrazada de chico, no sé qué, y que le gusta que lo vean, y que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, su madre se da cuenta del tema, denuncia la cuestión, de pronto aparecen unos señores de negro donde la convencen de que tiene que retirar la denuncia y la señora la retira a espaldas de la hija y la hija, cuando ha sido mayor de edad, pues dice que quiere saber ese tema. Qué casualidad, en este segundo caso ya no dice que han sido los rusos los que le han pinchado, los que le han sembrado el tema. Y por lo que gente próxima a él y tal está preocupado porque es una persona que tiene esa tendencia. Yo insisto, probablemente sea un buen fiscal, pero entiendo que esa debilidad y cuando yo he hablado con miembros del CNI importantes, he dicho, si el problema no es que vosotros lo tengáis por el control de todas, digamos, a disposición para que os haga las maldades que es que lo mismo, como caiga en manos de una mafia o algo así, va a tener el mismo problema. Entonces hay que proteger a este hombre, ayudarle en vez de utilizarlo. Y esa fue mi actuación con el tema de Emperador, donde él llevaba... Una pregunta, ¿es casualidad, aunque si usted no tiene ninguna vinculación con el caso Emperador en sí, que un grupo de clientes suyos, los del Herrero Asociados, que han sido condenados también en el caso, en primera instancia, en el caso Tándem, algunos de ellos, señor Carpintero o el fundador, estuvieran también en el tema Emperador? No tenía ni idea de que eso era así, si usted lo dice, pero yo creo que... Pero si hay un audio suyo donde usted le está diciendo a algunos socios de los asociados, oye, que sepáis que el señor Hernández, creo que se llama, estaba vinculado en el tema Emperador. Que estuvo muy nervioso cuando le citaron, porque él está imputado, ¿eh? Él y la mujer, en el tema del Emperador, está imputado, no sé si lo sabéis. ¿Lo sabéis eso? ¿El Emperador? El presidente honorífico vuestro, hay un sumario que se llama Sumario Emperador, que es de los chinos, está imputado.
Y ahora ha declarado como imputado él y su mujer. ¿No sabéis eso? Yo sé que estaba por el tipo. ¿Os interesa tener una...? Si queréis, os aportamos la documentación. No. ¿El caso de los chinos? Sí, ¿Los que tienen que ver aquí? Lo que tiene que ver el caso de los chinos. Aunque el que peor queda en esa conversación es el propio señor Villarejo, porque se le oye decir que sabe que uno de los socios de Herrero Asociados ha cometido ilícitos, concretamente don Francisco Carpintero, al que se refiere como Paco, del que dice que sabe que ha traído dinero sin declarar a España, pero que han tenido suerte y como él se ha encargado del tema, junto con su amigo el señor Olivera, pues han podido impedir que eso salga. No, Paco no ha salido, ha tenido suerte. Paco no ha salido en la foto. No, lo que pasa... Paco ha tenido suerte, pero Paco el dinero fuera porque ya se lo fue trayendo poco a poco. Sí. Todo esto es que viene... Paco entre nosotros, ahora entiendo por qué cuando en el primer informe preliminar pusimos lo del dinero fuera, que dijiste, y esto es mejor que no sé qué. Paco es el que organiza toda la pasta afuera, ¿eh? Eso por lo que hemos visto, ¿eh? Sí, bueno, yo te puedo contar mucho porque... ¿Entiendes? No, pero oye... Me lo sé muy bien. Pero como Paco es de los nuestros, pues, por lo tanto, aquí no hay más que hablar de ese tema, ¿eh? Llegamos un momento que dije yo, digo, esto se tiene que acabar porque nos van a pillar. Nos van a pillar y tenemos más que perder que ganar. Afortunadamente en aquel entonces ya el jefe de la UDEF es buen amigo, ¿no? Ya era el jefe, o sea que... Bueno, no nos conocí, bueno, sí, yo conocí a otro hermano, a lo mejor... Si hubiera habido algún problema, hubiera pensado a lo mejor. Pero bueno, no pensemos en futuribles que no han existido. Efectivamente. Y lo negaremos en el juicio. Cuando eso no se ha hablado nunca. Un grupo de clientes suyos, los del Herrero Asociados, que han sido condenados también en el caso, en primera instancia, en el caso Tándem, algunos de ellos, señor Carpintero o el fundador, ¿estuvieran también en el tema Emperador? No tenía ni idea de que eso era así, si usted lo dice, pero yo creo que... Pero si hay un audio suyo donde usted le está diciendo a algunos socios de los asociados, oye, que sepáis que el señor Hernández, creo que se llama, estaba vinculado en el tema Emperador. Pues, insisto, mis audios que he pedido, digamos, auditarlos, no me han dejado nunca hacerlo, por lo tanto, no me extraña que quiten o pongan cosas, y también es cierto de que yo en ocasiones pues hacía un poco de coaching, digamos, con los clientes y digamos, improvisaba cosas. ¿No? Que en el caso Iron, entiendo que simplemente es que hay una escisión de un grupo de abogados y otro grupo de abogados, un grupo se va de Herrero Asociados para fundar Balder y entonces contratan a Zenith para ver si esos que se han ido pues han pirateado, han robado clientes. Entiendo que entonces aquí el único... Llevaron la base de datos, y le hicieron un dumping porque llamaron a esos clientes y le bajaron los precios y tal. El problema de ellos es que al final fueron condenados por la vía civil. ¿Los otros? ¿Los de Balder? Y los otros. Sí, los de Balder fueron condenados. Además, en el juicio quedó acreditado. ¿Qué ocurre? Que según, digamos, la sentencia que no es firme, tuvieron acceso a la base de datos, fíjese, fotocopias de posibles tráficos de llamadas, de llamadas que sabe que cualquier detective en lo que es facturación consigue ese tráfico de llamadas por 50 euros y él, digamos, no recuerdo cómo se llama, un impreso de Hacienda, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Qué ocurre? Fíjate qué cosa, que a mí me condenan por revelación de secretos, pero a los que teóricamente han dado esos datos, los absuelven. ¿Entiendes? Es decir, el de Hacienda, TS4, es que no recuerdo cómo se llama, y yo jamás, ese lo absuelven y además lo de la base de datos, o sea, los policías que según dicen hacen, pero nadie nunca comprueba si esa fotocopia de esa relación es verdad o no, o se ha elaborado sobre la marcha para quedar bien, si coincide o no, porque ellos nunca pidieron ni judicialmente que comprobar, y Telefónica dijo que nunca se había dado datos de esos teléfonos. Aún así, y además, yo no tenía acceso a ninguna base de datos policiales porque me negué a tener claves, y eso sí que ha quedado demostrado. ¿Por qué? Porque la información que yo aportaba era como agente de inteligencia, y si yo me nutriera, digamos, de fuentes policiales, entonces no tenía gracia. Yo tenía que aportar una información diferente, que es lo que hacía. Vamos a ver, el señor Grinda, en sus horas privadas,
puede en Internet, siempre que no compra delitos en Internet, entrar en las páginas que le dé la gana. En una página de intercambio, o puede hacer cualquier historia. Sí, como si alguien libre es consumir cualquier tipo de película, mientras sea de adultos no hay... Claro, por eso te digo,